No quiero que se malinterprete lo que diré en este video. El capítulo 5 de La maldición de Hill House, el de la mujer del cuello roto, está muy bien. De hecho, la serie es muy buena, salvo por ese final pasteloso que, paradójicamente, me dejó un sabor amargo. Y hablando de paradojas, en este capítulo se aplica el viejo tema de las paradojas temporales y las confusiones en el espacio-tiempo, en este caso mezclado con las también clásicas historias de fantasmas y de casas embrujadas, por supuesto. Este video no intentará demeritar ese capítulo, pero sí mostrar que solo quien desconoce la tradición fílmica y literaria puede sorprenderse en exceso con la resolución. Y discúlpenme la pedantería de expresarlo así. El episodio está muy bien, insisto, pero de original tiene más bien poco. Sobre sus antecedentes y su estructura hablaremos en este video tras la breve presentación. Las paradojas son un antiguo hábito de la imaginación humana, a veces un hábito involuntario, como en esas personas que repiten eso de toda generalización es mala, sin percatarse de que esa misma frase que están diciendo constituye una generalización, o quienes afirman con total seguridad la verdad absoluta de que no existen las verdades absolutas. Pero lo que nos interesa acá es el uso narrativo de las paradojas. A Borges, por ejemplo, lo fascinaban las paradojas del griego Zenón de Elea. Este filósofo decía, entre otras cosas, que el movimiento era imposible. No voy a enrollarme con este asunto porque no es fácil explicarlas brevemente y con claridad. Estas paradojas, cualquier cosa las pueden buscar en Google. Otro ejemplo de paradojista, si me permiten usar ese término, es el del también filósofo y poeta Epiménides, que vivió en el siglo VI a.C. Dicen que Epiménides solía usar la frase «todos los cretenses son unos mentirosos». No existía problema alguno con el entendimiento de esa afirmación hasta que uno se enteraba de que el mismo Epiménides era cretense y ahí aparecían los conflictos, porque si los cretenses son mentirosos, lo que dice el cretense Epiménides debe ser mentira. Entonces es mentira aquello de que todos los cretenses son mentirosos, y si no son mentirosos, Epiménides dice la verdad, por lo que es cierto que todos los cretenses son mentirosos. Pero entonces lo que dice, bueno, creo que ya advertimos dónde reside el problema. Caemos en un bucle, una estructura circular, rebotamos de negación en afirmación y nos quedamos girando en un dilema que no se resuelve nunca. Merced a esta circularidad, y aunque son dos conceptos diferentes, las paradojas se relacionan con la técnica de la puesta en abismo. La mejor forma de explicar esta técnica o procedimiento, o como la quieran llamar, es comenzar por ejemplificarla, porque seguro que todos ustedes conocieron alguna de sus manifestaciones. Pensemos en una imagen de un pintor que se pinta a sí mismo pintándose a sí mismo. Pensemos que nos miramos al espejo sosteniendo otro espejo que refleja el espejo en que nos miramos. Pensemos en esa escena de Hamlet en la que se desarrolla una obra muy semejante a Hamlet, es decir, una obra dentro de la obra. O en el Quijote, que en la segunda parte del libro se encuentra con una falsa segunda parte del libro, o en Las Meninas de Velázquez, o en la novela Los monederos falsos de André Gide, que trata sobre un escritor que quiere escribir una novela que se llama Los monederos falsos, o en Continuidad de los parques de Cortázar, o en Las ruinas circulares de Borges, o en los participantes de un reality show al estilo Gran Hermano durante la transmisión en vivo, mirándose en la TV a ellos mismos mirando la TV. No todos estos son ejemplos puros de puesta en abismo, pero tienen en común ese vértigo, ese temblor que causan en nuestra razón al contemplarlos o incluso al concebirlos. Parecen hacer vacilar nuestra realidad misma, nos inoculan la terrible idea de que nosotros también somos personajes, que nuestro mundo también es una ficción, de que nosotros queremos ser el pintor que pinta, pero no somos más que otro de los pintores pintados, y que quien nos pinta es a su vez pintado por otro en una serie sin fin y acaso sin comienzo. Ya dije que a Borges le encantaban las paradojas y también las puestas en abismo, y era un maestro ejecutándolas, y quizás su favorita, que es ajena, era aquella de Alicia a través del espejo, el libro de Lewis Carroll y secuela de Alicia en el País de las Maravillas. Borges la usó como epígrafe a Las ruinas circulares. Alicia en esa paradoja ve a un rey dormido y le advierten que no lo despierte porque el rey está soñando con ella.
Lo paradójico es que Alicia está soñando con todos los que están allí, incluidos el rey. Algo análogo sucede con los planos de ficción y de realidad en el mencionado cuento de Cortázar, Continuidad de los Parques, y con la identidad en otros cuentos de este narrador argentino, como Axolot o La noche boca arriba, uno de los mejores a mi juicio. Estas narraciones de algún modo proceden todas de esa famosa frase, o si prefieren ese brevísimo relato sobre el filósofo Xuanzú, que dice así: Xuanzú soñó que era una mariposa. Al despertar ignoraba si era Su que había soñado que era una mariposa, o si era una mariposa y estaba soñando que era Su. Pasemos al capítulo 5 de La maldición de Hill House, el que está contado desde el punto de vista de Emily. En él se nos presenta, precisamente, a Emily siendo acechada por un fantasma que resulta ser ella misma en el futuro, en el momento de su muerte, muere ahorcada. Lo interesante es que no se trata de una mera premonición, sino que realmente es ella quien se acecha a sí misma desde el futuro, solo que en el presente no lo sabe. Tenemos entonces acá dos líneas de tiempo, una que es casi toda la vida de Emily, y otra que son esos últimos instantes en la que ella muere y descubre la realidad, descubre que ese fantasma era ella misma. Estas dos líneas de tiempo, que en el caso de una persona normal y según las reglas de nuestro mundo debieran ser consecutivas, es decir, uno vive toda su vida y después hay un momento específico en el que muere, acá se solapan y se cruzan. Y esta es una variante interesante de todo lo que estuvimos conversando y de las obras que nombramos, aunque no inédita. Hace poco vi una película venezolana que utiliza un recurso semejante, se llama La casa del fin de los tiempos y ahora mismo estamos viendo el tráiler. Y si me permiten la autorreferencia, yo mismo publiqué un cuento de ese estilo en la revista Axón antes de ver la película venezolana y por supuesto el capítulo de Hill House. Les dejo el link en la descripción, lástima que contándoles esto ya arruiné en gran parte el efecto final. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: la idea de la mujer del cuello roto es una astuta extrapolación. En otras palabras, se aplica el método de la paradoja temporal y la circular puesta en abismo a las apariciones espectrales. Si les gustó este efecto, los invito a recorrer algunas de las otras obras que mencioné en este video. No resumí el argumento de ninguna precisamente porque no quiero robarles el placer de revisar por sí mismos o mismas las que no conozcan. Y vuelvo ahora a pensar en la mariposa y en Xuanzú, y en esos cuentos de Cortázar y en el personaje de Hill House, la pobre Emily que no sabe que es su propio destino y su propio fantasma el que lo acosa. Y creo que en el fondo, cualquier puesta en abismo y cualquier narrativa que utilice una estructura paradojal, sea una paradoja de orden lógico, temporal, espacial, es inquietante por sí sola, sin necesidad de espectro alguno, y es así porque lo que se pone en juego, lo que se cuestiona es nuestro propio yo, nuestra identidad. Lo que se nos dice es que los espectros somos o podemos ser nosotros. ¿Qué pasaría si soñáramos con una vida paralela todas las noches, durante las 6, 7 u 8 horas que le dedicamos a dormir? ¿Qué pasaría si esa vida tuviese sus propios días y sus propias noches, sus propios personajes secundarios y su propio protagonista? Los protagonistas de esta vida soñada sí seríamos nosotros, pero a la vez no seríamos nosotros, porque se trataría de alguien con una personalidad y un aspecto y un quehacer cotidiano diferente. Así, si un individuo contemporáneo soñara todos los días con claridad y detalle absolutos que es un guerrero inca o un poeta inglés del 19 o un esclavo griego, ¿no cabe la posibilidad de que tarde o temprano comience a resultarle difícil distinguir el sueño de la vigilia o de que esa distinción pierda directamente todo sentido? Schopenhauer, creo que citando a Kant, decía que podíamos distinguir los sueños de la vigilia porque en la vigilia se aplica el principio de causalidad, es decir, si en la vigilia yo vuelco el jarrón que está sobre la mesa, el jarrón se cae al suelo y se rompe. Si doy un paso adelante, avanzo. Si mañana sigo exactamente el mismo camino que seguí ayer, llegaré exactamente al mismo lugar. En otras palabras, hay una cantidad de causas y efectos previsibles, un lazo que vincula las acciones humanas unas con otras y funciona como nuestro cinturón de seguridad psicológico. Por eso, ¿acaso, cuando nos suceden cosas absurdas o inesperadas, le sentimos ese sabor a sueño o a pesadilla, según nos resulten gratas o no?
Pero lo que no explicó Schopenhauer es por qué cuando tenemos un sueño o una pesadilla no echamos de menos ese principio de causalidad y por qué nos creemos lo que estamos soñando con la misma convicción con que nos creemos a nuestros hijos, a nuestros padres, a la carne que rodea nuestros huesos, al paisaje que nos presentan nuestros ojos y al teclado que uso para escribir este guión. De hecho, ¿quién de ustedes se atrevería a afirmar con total seguridad que un beso real es menos gozoso o intenso que un beso soñado? ¿Quién no ha reído y sufrido y copulado en sueños con una pureza tal que al despertar se preguntó si Platón no tendría la razón y los besos y los miedos y la carne y los hechos de este mundo no son otra cosa que copias baratas de aquellos besos y aquellos miedos y aquella carne y aquellos hechos ideales resguardados en un cielo al que nosotros no podemos acceder? ¿Acaso los sueños, igual que las puestas en abismo y las paradojas de la ficción, no sean otra cosa que un breve vistazo a ese cielo donde todo es más pleno y más poderoso?